¿cuál es la diferencia entre la misión y el propósito? ¿Y cómo se descubre esto a través de astrología? Bueno, pues lo más importante a tener en cuenta es que en la astrología tradicional, la astrología que fue custodiada pues, por los sabios en la antigüedad, como los griegos, los egipcios, como muchas veces os he hablado, pues tenían en cuenta técnicas tradicionales para comprender nuestro destino y también para entender pues, nuestro carácter y cómo es pues, cuál es nuestro propósito, digamos, en la vida. También, digamos, esos secretos que el alma guarda antes de nacer. Y aspectos más profundos que hoy en día lamentablemente pues ya no se tienen en cuenta porque se ha adoptado pues una estrategia o una visión de la astrología más superficial o digamos pues menos profunda, que no permite ahondar en este tipo de técnicas tan profundas. Por eso yo quiero compartir con todos vosotros a través de estos vídeos y a través del taller que voy a llevar a cabo, pues este conocimiento para que no quede perdido, porque digamos que hay poca información al respecto, aunque hay algún libro interesante, pero es una técnica que yo he dedicado muchos años a investigar, a estudiar y aplicar en mi consulta y que tiene unos resultados muy, muy favorables. Digamos que la misión tiene que ver con lo que el alma va a llevar a cabo en su vida. Esto quiere decir que es como el guión que vamos a tener en cuenta en relación pues, con ese karma que traemos, esas experiencias que venimos a vivir, esos aprendizajes y también obviamente a través de la carta natal, que es donde se ve esa misión, podemos ver cuándo se van a desplegar esos aprendizajes, cuándo esos tránsitos se van a producir a través de la revolución solar, a través de las profecciones, ¿no? También técnicas de prognosis que nos permiten determinar cuándo las cosas van a suceder. En este sentido, la carta natal es, por lo tanto, una herramienta que nos marca una hoja de ruta, que nos marca un camino, es como un mapa que nos permite entrever esas experiencias y que nos permite también pues, saber cuáles van a ser los retos, las dificultades y cuál va a ser el ego individual que va a predeterminar esa experiencia humana. ¿Quiénes somos nosotros y qué es lo que vamos a vivir o a experimentar a lo largo de nuestra vida, a través de qué filtro vamos a ver la realidad o vamos a vivirla? En cambio, en la carta de concepción, pues conectamos con algo más profundo, que es, digamos, pues cuál era el propósito del alma antes de nacer. Por lo tanto, hay una diferencia entre el propósito y la misión, en el sentido de que una cuestión tiene que ver con el qué vamos a hacer y otra cuestión tiene que ver pues, con el cómo, de qué forma lo vamos a llevar a cabo, que sería la carta natal, mientras que la carta de concepción nos va a hablar de ese propósito más profundo que el alma tenía antes de nacer. Por lo tanto, muchas veces hay una información que se puede extraer de todo ello que hay que contrastar y verificar. Por eso los antiguos, y a mí me gusta también hacerlo, analizaban las dos cartas juntas. Porque una cosa es lo que el alma quería antes de nacer y otra cosa es cómo lo va a llevar a cabo. En este sentido, la carta natal es muy interesante para conocer pues, ese karma, esa predeterminación que nos va a llevar a ese propósito, pero obviamente el conocer el propósito nos da una luz, nos da un conocimiento, una profundidad acerca de quiénes somos, que en la herramienta de la carta natal pues, se ve más condicionado. Está más condicionado, porque en la carta natal hablamos precisamente de eso, de los condicionamientos vitales, de este cuerpo que no podemos evitar tener, de nuestro carácter, que aunque se puede moldear, pues está fundado en un temperamento que se ve en la carta natal, y todo esto pues inevitablemente nos condiciona. En cambio, cuando hablamos del propósito del alma antes de nacer, hablamos de ese momento previo en el que el alma no está condicionada por la experiencia terrenal y por lo tanto tiene unos intereses diferentes, que cuando los conectamos pues da como más sentido a nuestra vida. La carta de concepción funciona y tiene esa experiencia bastante mágica también al llevarla a cabo, porque hay una correlación entre esta carta natal y los ciclos lunares con la carta de concepción. Sabéis que está fundamentada obviamente en el ciclo biológico, creo que ya lo comenté en el anterior vídeo, ciclo biológico, los ciclos lunares vinculados pues, a la mujer y a la gestación, y en este sentido nos da ese momento inicial.
En astrología, todo lo que parte del momento inicial, pues por ejemplo, cuando vamos a ver una predicción acerca de unas elecciones, siempre cogemos el momento en el que se van a iniciar las elecciones, nunca el momento en el que van a terminar. Y igualmente, cuando vamos a iniciar un negocio o un evento, vamos a coger la hora siempre del inicio. Esto también se traslada, por lo tanto, a la experiencia terrenal en el mundo, ¿no? El hecho de ese momento previo, cuando el alma decide encarnar, digamos, nos da una información más verídica. Al menos yo personalmente también, cuando entré a profundizar en esta técnica, me di cuenta de que había una conexión más íntima con la carta de concepción que en sí con la carta natal, porque hay esa conexión más espiritual, esa conexión con el propósito del alma. Además, también esta carta de concepción nos puede hablar de condicionantes interesantes relativos a nuestros ancestros o relativos pues, a experiencias que el alma quiere vivir en la tierra. Y de algún modo nos va a dar esa comprensión también más profunda de la carta natal, porque lo que hace es darnos un sentido a esas experiencias. Muchas veces pues no entendemos por qué vivimos las cosas que vivimos, porque los ciclos que se repiten en la carta astral están vinculados a esos condicionamientos que nosotros vivimos y que se van repitiendo, y el poder conocerlos nos da ese pie a desbloquear por fin pues esos patrones que a veces nos están boicoteando, ¿no? Nos podemos auto boicotear al no conocerlos. Digamos que el conocer esa información nos permite trascenderla en cierto modo. Obviamente no podemos cambiar la realidad en un 100%, pero sí podemos observarla o, digamos, interactuar desde otro nivel de conocimiento, otro nivel de profundidad o de sabiduría que nos va a permitir trascender ciertas experiencias. Entonces se produce como una especie de conocimiento, ¿no? que nos ayuda a acelerar nuestro destino, en el sentido de que nuestra experiencia kármica, ¿no? Esa dispensa kármica que se produce también en un aspecto general cuando conocemos con anticipación algún conocimiento profundo acerca de nosotros mismos, ¿no? Del que no éramos conscientes. Es un poco similar a la psicología en el sentido de darnos cuenta de patrones, ¿no? Que antes desconocíamos y que de repente al conocerlos nos da pie a que esa realidad se vuelva más ligera para nosotros. Es por ello que creo que es muy útil, tanto si eres cualquier individuo que está interesado en la astrología, dar esa profundidad más verídica del conocimiento de la carta de concepción, porque está más conectada con el alma. Y si eres astrólogo o astróloga, pues también es una herramienta muy interesante, porque puede ayudarte pues no solo a comprender cuál es la diferencia entre esta misión y este propósito, que es lo que he intentado explicar en este vídeo, sino que además te permitirá pues darte cuenta de esa conexión intrínseca entre los ciclos lunares de la carta del individuo y esa carta de concepción, y a nivel matemático poder calcularlo a través pues, de la rutina hermética, que luego va a serte muy útil también pues, para poder llevar a cabo pues, cualquier tipo de rectificación horaria, porque te va a ubicar esa posición de la luna en correlación con el grado del ascendente más exacto a la hora de nacimiento de la persona, y por lo tanto te va a ayudar a ubicar la hora de nacimiento de un modo más fiable. Aunque luego siempre conviene también verificarlo con otras técnicas. Desde luego la rutina hermética es muy exacta en este cálculo, porque bueno, ya veis que la vida y la biología pues son una naturaleza perfecta, y en este sentido pues no hay lugar al desorden, sino que hay una matemática en el universo pues muy evidente. En este sentido, pues si nunca te has hecho una carta astral y quieres realmente adquirir digamos, una visión más elevada de tu carta astral en conjunto con la carta de concepción, no puedes perderte este taller que voy a llevar a cabo, que es un regalo absoluto, donde bueno, pues, vamos a conocer la técnica, y además voy a hacer un informe personalizado a los asistentes
para que tengan como un resumen de esta carta de concepción y también de la carta natal, las dos en conjunto, para entender pues en profundidad, digamos, quién eres, ¿no? Siempre es necesario pues tener la hora de nacimiento lo más aproximada posible, aunque los astrólogos que estamos experimentados también en la materia podemos calcular la hora de nacimiento, siempre es mejor tenerla cuanto más exacta posible porque eso lleva bastante tiempo. Y a partir de ahí, con el conocimiento de los datos de nacimiento, el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento, tan simple como eso, y a través pues, de los cálculos relativos a la gestación ya podemos obtener los dos mapas, lo cual pues si no has hecho nunca este tipo de lectura, pues te lo recomiendo. Y bueno, puede ayudarte también a entender no solo quién eres o cómo eres en cuanto a tu carácter y a tu destino, cuáles son las experiencias que vas a vivir a lo largo de la vida, sino que además te puede también ayudar a entender cuáles son tus dones, digamos, pues esa misión, ese propósito que tienes en la vida, que una vez que se descubre, pues también es como que te ayuda a ubicarte, ¿no? Y a entender, a que todo fluya mejor. Puedes comprender cuáles son tus dones y cuáles son tus puntos fuertes o tus puntos débiles en términos generales, en cuanto a tu esencia más profunda y en cuanto a esa parte más egoica o más vinculada al carácter. Así que es una herramienta que para mí tiene un poder enorme de transformación, que tiene una capacidad de darnos un valor intrínseco a nuestra existencia, de comprender dónde estamos, hacia dónde vamos y quiénes somos. Y bueno, si quieres apuntarte, puedes escribirme al correo que estará aquí en YouTube en comentarios, info@nazarethermida.com, o propiamente al teléfono, y ya pues simplemente pues entrarás en el taller. Así que si quieres saber algo más sobre esta técnica tan interesante como es la carta de concepción y, como digo, que los egipcios utilizaban en combinación con la carta natal y que a mí me gusta también continuar con ese legado, o si tienes alguna duda específica, pónmelo en comentarios también y así podré hacer más vídeos explicándote cosas interesantes para que este conocimiento no se quede olvidado y pueda pues continuar siendo expandido a través de otras personas y conocido pues por mucha gente.